Mucha atención, que es muy crítica la situación de las comunidades indígenas del norte del Cauca. En Suárez hay más de 200 familias confinadas en un albergue por los combates entre las disidencias de las FARC y la fuerza pública. Según la ONIC, este año han sido asesinados 39 indígenas en el departamento. La Defensoría del Pueblo ha elevado 8 alertas tempranas en el último año y Naciones Unidas pidió más presencia del Estado en esos territorios. Por favor, agáchense, agáchense. Intimidaciones, asesinatos y confinamientos. Ese es el panorama que han tenido que vivir en los últimos días indígenas y la población civil en el norte del Cauca. Según los líderes indígenas, todo obedece a un plan pistola de disidencias de las FARC y grupos del narcotráfico por el control territorial. Espérate. Miren para dónde van a disparar, no van a disparar la gente, civiles. Lo que no le ha gustado a los actores armados o a las disidencias, las delincuencias y también a los que financian y hoy las comunidades que están en el narcotráfico, no gustan que nosotros pongamos control territorial, que pongamos una posición frente a eso. Es que nos está haciendo mucho daño el narcotráfico. La disputa territorial, entonces lo único que les han quedado a ellos es pues cómo desplazarnos, cómo asustarnos, cómo, sí, entonces por eso hoy los asesinatos. Y es que el narcotráfico sería uno de los principales factores para que estas comunidades sean convertidas en blanco de grupos armados. Es mucho más fácil sacar 2-3 kilos de clorhidrato de cocaína para poder comerciarla, incluso la comercia en la misma región, que sacar 10-20 arrobas de café que la pagan a un precio pues no justo. Un poco analizamos eso. Otro es el tema de la ubicación geoestratégica, que desgraciadamente tenemos algunas comunidades, el tema de la minería, los proyectos agroindustriales también que se posesionan en estos territorios. Los más perjudicados son los habitantes de municipios como Suárez, Caloto, Torirío, Corinto y Santander de Quilichao, quienes han sufrido en carne propia las secuelas de una guerra que en 20 días ya deja 5 líderes indígenas asesinados y más de 200 familias confinadas en un albergue improvisado en el municipio de Suárez, tras quedar en medio de combates entre la fuerza pública y disidencias de las FARC. Diría que allá no ha habido tranquilidad, pero en los últimos días sí, casi que en la semana hay confrontaciones, disparos. A pesar de que el Estado ha dicho, bueno, vamos a hacer la inversión social, a eso no se le ha dado respuesta tampoco. Estos 3 líderes del norte del Cauca reconocen que las amenazas en su contra son constantes. Sin embargo, aseguran que al igual que los demás representantes de las comunidades, continuarán realizando el control territorial y mantendrán la firme convicción que en un futuro no muy lejano recuperarán la tranquilidad que años atrás reinaba en sus territorios. Y es que la vulneración de los derechos humanos en los pueblos indígenas es preocupante. Según la Organización Indígena de Colombia, ONIC, en el último año 97 indígenas han sido asesinados en el país y 159 homicidios de integrantes de estas comunidades se han registrado luego de la firma del acuerdo de paz a finales de 2016. Solo en el departamento del Cauca, del 7 de agosto de 2018 y el 10 de agosto de este año, 150 nativos han recibido amenazas, 300 han sido desplazados de manera forzosa y 28 han sufrido atentados. Y atención a esta cifra, solo en Cauca van 39 indígenas asesinados en lo corrido de este año. Una de las situaciones más graves se registra en el municipio de Suárez. Allí, según la ONU, desde el 13 de agosto de este año y producto de los combates entre el ejército y las disidencias de las FARC, más de 200 familias permanecen confinadas en una caseta comunal como medida de protección y cerca de 222 estudiantes no han podido volver a clases. Para analizar estas dramáticas cifras se encuentra con nosotros en el estudio de Noticias Caracol el señor defensor del pueblo Carlos Negret. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Andreina, muchas gracias y muy contentos de estar aquí. Bueno, después de ver esta radiografía, ¿qué análisis hace usted de lo que está pasando en ese territorio, en el norte del Cauca? Lógicamente, lo que existe en el departamento del Cauca, nosotros habíamos emitido 8 alertas tempranas y el jueves pasado emitimos una más para Suárez. Ahí hay confinamiento, hay desplazamiento, hay angustia de la población indígena, de la población afro y además hay muerte. De eso no podemos sustraernos y tenemos que atacar ese flagelo que se está presentando en el departamento del Cauca.
Defensor, ¿y cuáles son los puntos claves de esta nueva alerta? ¿Quiénes estarían detrás de lo que está pasando en el norte del Cauca? Ahí hay un control territorial de los grupos disidentes de las FARC, de la columna Dagoberto Ramos y la columna Jaime Martínez y del grupo del EPL. Esos tres grupos están en un control territorial para quedarse con la economía ilegal del narcotráfico y la economía de, perdónenme la redundancia, de minería ilegal del oro. Y eso es lo que conlleva a que la población quede confinada y quede desplazada. Señor defensor, ¿y por qué la Defensoría del Pueblo ha hablado de una catástrofe humanitaria? Lógicamente tenemos que hablar de catástrofe humanitaria cuando la población no puede ir a cultivar, cuando los niños, como bien lo anotaban ustedes, más de 200 niños no pueden estudiar, porque en esta zona del país los caucanos no se dejan amedrentar y lo único que no han perdido los caucanos de la mano de organizaciones campesinas y afro muy fuertes y con la posición erguida que les da la chonta, el bastón de mando a los indígenas y a la sociedad en general, no se va a permitir que estos grupos al margen de la ley sigan violentando a la sociedad caucana como se ha visto en los últimos meses. Pero ¿hay alguna prueba, por ejemplo, de que exista presencia del cartel de Sinaloa, que sean ellos quienes están, digamos, afectando a las comunidades indígenas? Ustedes saben que el narcotráfico es un negocio transnacional. En nuestras alertas tempranas lo que hemos evidenciado es el continuo escuchar de gentes, como dice la comunidad, de gentes que hablan como en las telenovelas mexicanas. Y realmente es preocupante y tenemos que, como lo decía alguna de las personas de las comunidades indígenas, hay que hacer inversión social, hay que mirar al Cauca, porque si no hacemos inversión social, el campesino, el indígena y el afro va a tener que seguir cultivando la hoja de coca y la marihuana creepy. ¿Y qué ha hecho el Estado para frenar lo que los indígenas han llamado como un genocidio? Porque sabemos además que esto es un territorio que tiene cierta autonomía. Escuchamos hace una semana a la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, hablando de que había necesidad de que hubiese más presencia de la fuerza pública en estos territorios y que tal vez por esta, digamos, esta situación de autonomía de los territorios era difícil. ¿Qué ha hecho realmente el Estado y cuánto pie de fuerza hay en ese territorio ahora para atender esta situación? Lo que nosotros le hemos propuesto al Gobierno Nacional, de la mano de una reunión que tuvimos el jueves pasado con el Congreso de la República, con las autoridades de policía y del Ejército, con las comunidades indígenas y afro, es lo siguiente: una carpa blanca donde quepamos todos, porque el Cauca es un departamento de muchas culturas, es la riqueza, la raza lo que nos va a permitir salir adelante de esta encrucijada que se tiene por los violentos. Y ahí tiene que entrar los indígenas, las comunidades afro, las organizaciones como Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, el Procurador, el Congreso. Si todos estamos ahí de la mano de los bastones de mando de la comunidad indígena, así como de la fuerza legítima, el Ejército y la Policía Nacional, vamos a poder controlar a los violentos que tanto daño le han hecho al departamento del Cauca. El panorama de esta catástrofe humanitaria. Muchas gracias, defensor, por habernos acompañado esta noche en Noticias Caracol. Muchas gracias a todos ustedes y el Cauca no pierde la esperanza de ser un territorio de paz.